La selección boliviana de fútbol tiene una posibilidad de lograr ir al Mundial de Qatar 2022. Esto gracias a su desempeño en estas eliminatorias CONMEBOL. Pero a lo largo de la historia de esta competencia, Bolivia fue al Mundial en 3 ocasiones, 2 por invitación y 1 por méritos propios. En 1994 fue la ocasión en que Bolivia fue al Mundial de Estados Unidos por méritos deportivos, más no por invitación. Una de esas anécdotas es la goleada en Venezuela por 7 goles y ganar a Brasil en La Paz. Antes de continuar hablando, mencionamos los mundiales desde Bolivia y en los cuales este país ha participado. Boicot de las selecciones europeas. Debido a conflictos desarrollados por Paraguay, la adjuntación de la primera Copa del Mundo al continente americano provocó una renuncia masiva de las selecciones europeas. El boicot europeo se argumentó por el largo viaje en barco que debían realizar hasta América y los costes que esto implicaba. Finalmente, tras las presiones de Rimet, solo 4 selecciones europeas acudieron a la cita: Francia, Bélgica, Rumania y Yugoslavia. En contraste con los europeos, los países americanos aceptaron la invitación con entusiasmo. Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, México, Paraguay, Perú y Estados Unidos participarían en el primer campeonato del mundo junto a la selección anfitriona. En total, 13 países participaron en la primera Copa Mundial, divididos en 4 grupos de 4 y 3 participantes. El torneo arrancó el 13 de julio de 1930 con la victoria de Francia sobre México por un rematante 4-1 en el Estadio de los Pocitos en Montevideo. El galo Lucien Laurent tuvo el honor de marcar el primer gol de la historia de los mundiales. Argentina, Yugoslavia, Estados Unidos y Uruguay ganaron sus respectivos grupos y accedieron a las semifinales. La víspera de la final fue un paseo militar para Argentina y Uruguay, que solventaron sus partidos goleando a Estados Unidos y Yugoslavia por 6-1. En la gran final disputada en este estallido centenario, Uruguay se desató en el marcador con tempranero gol de Dorado, Peucel Stabile, que fue el máximo goleador de la competición con 8 goles. Le dieron la vuelta al partido para Argentina. La albiceleste llegaba al descanso con ventaja, pero en la segunda parte los uruguayos remontaron y cerraron una épica victoria por 4-2. Para la historia queda el último gol de los charrúas, marcando por un jugador manco llamado Héctor Castro. Su gol en el minuto 89 certificó el triunfo para Uruguay, que conquistaba el primer campeonato del mundo de la historia. Copa del Mundo en Brasil de 1950. La Copa Mundial de Fútbol regresó a Brasil en 1950 tras la Segunda Guerra Mundial. Después de suspender las ediciones de 1942 y del 46, la FIFA reanudó un torneo marcado por la posguerra, con Europa devastada. La FIFA aceptó la candidatura americana y renombró el trofeo de campeón como la Copa Jules Rimet. 34 selecciones se inscribieron a la fase de clasificación para obtener 14 plazas mundialistas. Brasil como anfitrión e Italia como campeón estaban clasificados automáticamente. La FIFA suspendió a Alemania y Japón por su papel en la guerra, mientras que la URSS prefirió no participar. El presidente de la Federación Italiana, Federico Barassi, había custodiado la copa y fue clave para que su país fuese admitido pese a ser parte del eje. En Sudamérica sorprendió la ausencia de Argentina por discrepancias con la organización. Entre tanto, Uruguay, Chile, Bolivia y Paraguay regresaron tras 2 ediciones ausentes. En Europa, la noticia era la participación de Inglaterra, que reingresó en la FIFA para disputar su primer mundial. España, Suecia, Suiza y Yugoslavia también lograron clasificarse para la fase final. Escocia y Turquía se ganaron su billete en el campo, pero acabaron renunciando por diversas razones. Portugal y Francia fueron invitados, pero ambas naciones acabaron declinando el ofrecimiento. Un formato único y caótico, la FIFA conformó un extraño formato de competición sin eliminatorias. Los 13 participantes se dividieron en 4 grupos. Los campeones de cada grupo pasarían a una nueva liguilla en la que jugarían todos contra todos para decidir el campeón. El experimento fue un desastre. Las plazas vacantes provocaron un injusto y caótico cuadro formado por 2 grupos de 4 equipos, uno de 3 y otro con tan solo 2.
El 24 de junio comenzó la fiesta de fútbol con los anfitriones y México inaugurando Maracaná. Los brasileños habían construido el estadio más grande del mundo. Brasil ganó 4-0 y pese a un inesperado empate ante Suiza, accedió a la segunda fase. Los brasileños tenían un gran equipo, Cicinho, Ademir, Jair, Chico, etc. en su equipo y eran los indiscutibles favoritos. El drama del maracanazo, Brasil, España, Suecia y Uruguay propusieron la liguilla final por el título. Los anfitriones demostraron su favoritismo goleando a Suecia y a España 6-1. A Brasil le valía con un empate en el último partido ante Uruguay. Los charrúas habían empatado con España 2-2, habían derrotado a los por 3-2. El calendario había deparado una final improvisada. Antes del inicio del partido, el ambiente era de fiesta, los brasileños se sentían campeones, tal era la confianza del país en la selección, que en los días previos se puso de moda saludarse con un "Hola, campeón del mundo". La confianza en los uruguayos era nula hasta para algunos periodistas y dirigentes charrúas, que regresaron a Uruguay antes de la final. El día del partido fue una fiesta, más de 170,000 personas abarrotaron Maracaná para celebrar su primer campeonato del mundo. Antes de sonar los himnos, el alcalde de Río de Janeiro, Ângelo Mendes Moraes, tomó la palabra y se dirigió a los jugadores. Vosotros jugadores, que en pocas horas seréis aclamados como campeones del mundo por millones de compatriotas. Vosotros que no tenéis rival en todo el hemisferio. Vosotros que superás a todos los competidores. Vosotros a los que ya os saludo como campeones. Cumplimos palabra construyendo este estadio. Cumplan ahora su deber ganando la Copa del Mundo. Sorprendentemente, la primera mitad acabó sin goles. A la vuelta del vestuario, Frianca marcó el primer gol brasileño. Parecía que el título estaba más cerca. Sin embargo, Uruguay no se dio por vencido y se lanzó al ataque. Schiaffino empató en el minuto 66 y Chihia marcó el segundo con un disparo raso que sorprendió al portero brasileño Barbosa. El silencio se apoderó de Maracaná. Uruguay se proclamó campeón del mundo y transformaba las fiestas brasileñas en una tragedia. Los jugadores brasileños pasaron de héroes a villanos. La torcida los culpabilizó de aquel drama nacional. Especialmente señalado fue Barbosa, que vivió estigmatizado de por vida tras encajar el segundo gol. El impacto fue tan grande que provocó suicidios en masa. Brasil decidió que nunca más vestiría de blanco y desde entonces usa su clásica camiseta amarilla. Fue la sorpresa más grande de la historia del fútbol y sería recordada para siempre como el maracanazo. Copa del Mundo en Estados Unidos de 1994. La Copa Mundial de 1994 se disputó por primera vez en Estados Unidos. El país norteamericano no tenía tradición de fútbol, pero organizó un gran campeonato en el que se superó la media de asistencia a los estadios. Un perro llamado Striker, delantero, hizo de mascota en un mundial que se jugaría con el Adidas Kestra. Goryland fue la canción oficial interpretada por Daryl Hall. El mundial de 1994 contó con novedades importantes como la entrada en vigor de los 3 puntos por victoria en lugar de los 2 habituales. El fútbol defensivo de Italia 90 provocó la prohibición de la cesión al portero y el cambio en la norma del fuera de juego. También se introdujo el tercer cambio, que fue fundamental por las altas temperaturas de las tardes estadounidenses. Además, se tomaron medidas reglamentarias contra el juego violento y se estableció una norma para sancionar con tarjeta roja las entradas por detrás del balón. El de Estados Unidos fue el último que acogió a las 24 selecciones, ya que en Francia 98 el número de participantes se amplía a 32. Las grandes ausentes de este mundial fueron Inglaterra y Francia, que cayeron en la fase de clasificación por sorpresa. Fase de grupos. Boramil Tubic dirigía a la anfitriona, que sorprendentemente logró clasificarse para octavos de final. Rumania lideró el grupo
contó con 2 victorias y a pesar de ser goleado en el segundo partido ante Suiza, la decepción fue Colombia, que solo pudo ganar el intrascendente último partido ante los suizos. Después de la eliminación y 10 días de anotar un gol en propia meta de defensa, Andrés Escobar fue asesinado en Medellín. En el grupo B, Brasil ganaba sin brillo, pero con eficacia. Carlos Alberto Parreira había armado un equipo muy compacto con un tribole defensivo conformado por Massino, Dunga y Mauro Silva, y una dupla atacante en el estenco con Bebeto y Romanía. Suecia consiguió la segunda plaza tras una victoria y 2 empates, mientras que Rusia y Camerún se quedaban afuera. Los rusos golearon 6-1 a los africanos en un partido histórico para Salenko, que marcó 5 goles. Histórico también fue el gol de Camerún, es Roger Milla, que se convirtió en el jugador más veterano, 42 años en jugar y marcar en una Copa Mundial. En el grupo C, España comenzaba tropezando ante Corea del Sur 2-2, pero recobraba vida tras otro empate en Alemania 1-1. La victoria ante Bolivia 1-3 metía a la roja en octavos por detrás de los vigentes campeones del mundo. Argentina, Nigeria y Bulgaria empataron a 6 puntos en un igualado grupo D. La albiceleste llegaba como una de las favoritas tras el regreso de Diego Armando Maradona Canigia y otros grandes jugadores como Redondo, Batistuta o Simeone. Todo marchaba bien hasta que en el 28 de junio la FIFA informara del positivo de Maradona en el control antidopaje. La prueba se realizó después del partido ante Nigeria y el 10 dio positivo por efedrina. Maradona era expulsado del mundial y Argentina se quedaba sin su ídolo. El grupo E fue más igualado, con las 4 selecciones empatadas a 4 puntos. Italia comenzó perdiendo ante Irlanda 1-0, pero logró una plaza en octavos tras la victoria por la mínima ante Noruega 1-0 y el empate ante México en la última jornada 1-1. Los aztecas y los irlandeses también avanzaron de ronda. Noruega se quedó fuera por tener un gol menos a favor. En el grupo F, la sorpresa fue Arabia Saudí. El equipo asiático comenzó perdiendo frente a Países Bajos, pero acabó primera en grupo tras vencer a Marruecos 2-1 y a Bélgica 10-11. Para el recuerdo quedará el gol de Said Al-Oywaran en el recorrido del todo el campo y regateó a 4 belgas antes de marcar. Holanda y Bélgica acompañaron a los sauditas a la siguiente ronda. La gran final, Brasil contra Italia. Luego de reñidos encuentros a lo largo de todo el mundial, los finalistas de esta gran competencia fueron Brasil e Italia, batallando por la tan ansiada Copa del Mundo. Como sucedió 4 años antes, la final no fue el partido más vistoso. Las defensas se impusieron a los ataques y el palo salvó a Pagluica de cometer el error más recordado de un portero en la final mundialista. Se le escapó un balón lejano disparado de Massino. El partido acabó sin goles, en la que era la primera final de un mundial que acababa sin goles. Las ocasiones más claras llegaron en la prórroga. Romario y Baggio pudieron adelantar a su selección, pero el título se resolvería también por primera vez en tandas de penaltis. Bares y Santos fallaron los 2 primeros lanzamientos, los 4 siguientes entrarían hasta que Tafatel detuvo el disparo de Massaro. Dunga desniveló el marcador dejando toda la responsabilidad a Roberto Baggio. La estrella italiana mandó su remate a las nubes y Brasil se proclamó campeona del mundo por 4ª vez en su historia. A pesar de que la historia del fútbol boliviano se ve accidentada, hay elementos no solo organizacionales u políticos, sino además culturales que afectan de manera activa al deporte en general y al fútbol en específico. Esto se ve reflejado desde hace años en variados escritos, tal el caso de La epopeya del fútbol boliviano 1896 a 1994 de Carlos de Mesa Gisbert, libro el cual inicia con la frase: "El nuestro es, sin duda, uno de los países menos conocidos de América del Sur", hablando en relación a la cultura del país y su deporte. A su vez, el trabajo en cuestión denota la importancia de la llegada de Bolivia al Mundial. En septiembre de 1993, por primera vez en su historia, los argonautas llegaron al puerto donde les esperaba la grande y definitiva batalla. Pero para todos nosotros, cuando William Ramallo bajó el ancla con ese gol en Guayaquil para el recuerdo, habíamos tocado el cielo con las manos. La llegada de Bolivia al Mundial es uno de los acontecimientos que marcó de manera radical el pensamiento, patriotismo y fanatismo de la cultura boliviana.
A su vez, este acto se mantiene aún firme en la mente de la sociedad boliviana como uno de los momentos históricos del país. Es tal el nivel de remembranza de este hecho que periodistas e historiadores especializados en fútbol pretenden abarcar de mejor manera este acto. Tal es el caso de Tito de la Viña, periodista deportivo de más de 60 años que, con el tiempo, ha sabido ilustrar tanto a periodistas e historiadores como a fanáticos del deporte. Bueno, el 63 ha sido una gran jornada, digamos, para el fútbol boliviano, la única hasta el momento, ¿no? No hemos podido lograr más éxitos y han avanzado tantos años, ya estamos en el siglo XXI y nuestro fútbol no está en condiciones de ofrecer mejora, digamos, no por los dirigentes, que los dirigentes fallan mucho. Teníamos jugadores que lo hacían con fuerza, con ímpetu, con amor a la camiseta, cosa que no existe ahora prácticamente. Ahora se ha vuelto el fútbol demasiado económico. A los jugadores les interesa más el dinero que el color de su equipo o su nación. En esa época teníamos, por ejemplo, al Maestro Ugarte. El Maestro Ugarte ha sido el mejor jugador de todas las épocas y sigue siendo extraordinario jugador, tupiceño, vino para jugar en Bolívar, jugó en Bolívar durante muchas temporadas y se fue a San Lorenzo de Almagro de Argentina también. Bueno, de todas maneras creo yo que Bolivia no ha podido superar lo que se hizo el 63. En mérito a lo que hizo Danilo Albín, el técnico, y a los dirigentes sobre todo. El señor Roberto Prada, que era presidente de la Federación de Cochabamba, era también de la Federación de Fútbol. Y sus colaboradores eran los paseños, Eduardo Sanz García, los hermanos Lauro y Agustino Campo, una serie de dirigentes que no es como los de ahora, que ven la parte económica fundamentalmente. Ellos no, ellos más bien ponían plata de sus bolsillos para sus clubes. El del 94 era un equipo magnífico, tocaban bien la pelota, todo lo demás y clasificamos, pero no pudimos pasar después en las finales del Mundial, nos ganaron fácilmente. Y ahí terminó la historia prácticamente de ese equipo del Diablo Echeverri, el Platini Sánchez, el Borja, el Ramallo, que era el goleador, el arquero Truco, que era argentino nacionalizado, en fin, todo un equipo también de buenos jugadores. La historia del fútbol boliviano está salpicado de más que de triunfos, de derrotas. Siempre hemos llegado a estar en los últimos puestos de la tabla de posiciones. Ahora estamos volviendo a eso, cosa que es lamentable, ¿no? Porque después de tantos años, en lugar de ascender, estamos descendiendo en producción, en dirigentes, no hay canchas, no hay divisiones inferiores. Lo que siempre yo reclamo y sigo reclamando es que lo primero que tienen que hacer los clubes aquí en Bolivia es tener divisiones inferiores, como en la Argentina, que tienen 6, 7 divisiones que juegan toda la semana paralelamente al campeonato de profesionales mayores, ¿no? O todos los países también restantes tienen eso. Acá no, pues no hay divisiones inferiores, los chicos no tienen el aliento, no discuten valores. Antes se jugaba el campeonato interiungueño, por ejemplo. Esperanza a medias tintas. En la ciudad de La Paz, las personas aún no perdieron las esperanzas de saber qué es lo que puede pasar con la selección boliviana en los siguientes partidos que jugará, pero también están conscientes de que nuestra clasificación dependerá de que los resultados de los otros equipos. Bolivia tiene futuro, pero que ese futuro sea brillante depende de qué tan serio se tomen el trabajo a partir de ahora. Se podría decir que hay esperanza para Bolivia, aunque bueno, la esperanza no te da puntos, el buen trabajo sí te puede dar puntos. Y claro, el TAS también cuando un equipo alinea mal un jugador. Además de este testimonio, se encuentran frases como no se pierde la esperanza, pero hay que ser realistas con las cosas que se quieren. Yo sí creo que podemos llegar al mundial, como boliviana es un sueño para mí. Quisiera que vayan al mundial, sería una sorpresa y un reto cumplido. Por otra parte, están las personas que definitivamente piensan que Bolivia no está preparada para el mundial y espera su clasificación. Todo indica que no lo harán, que no llegarán, porque nuestro equipo no está en óptimas condiciones para que vayan a un mundial, nos comenta el señor Eliseo. No, la verdad es que yo pienso que la selección no va a poder ir al mundial este año y tampoco los próximos mundiales tal vez, porque realmente no estamos para nada preparados internacionalmente de competir en un mundial, más que nada por el estado físico en el que se encuentran nuestros propios jugadores y además de la edad que poseen. Y bueno, finalmente realmente es muy complicado debido a que
Nuestros jugadores realmente están en mal estado físico debido a diferentes factores. También existen los rumores y las polémicas donde dicen que nuestros propios jugadores se dedican al alcohol, lo cual dentro de un deportista eso es totalmente malo para la salud primeramente, y eso disminuye totalmente el rendimiento. Dependemos de solamente un jugador, que es Marcelo Martins, y de nuestro arquero Lampe, y realmente no son muy jóvenes, y realmente eso es muy perjudicial tanto para las futuras generaciones que vienen a jugar fútbol. Sin duda alguna, la alineación actual de Bolivia pretende ser la más fuerte de los últimos años, teniendo personajes de lo más capaces para devolver al boliviano toda su gloria añorada de volver a las puertas del Mundial. Sin embargo, aún queda definirse si, por fin, en esta oportunidad podremos volver a presentarnos en esa hermosa rivalidad por la Copa del Mundo.